Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, al igual que sus familias. Vamos a continuar con o mejor dicho, poner en práctica la investigación que han hecho en el práctico de introducción al movimiento rectilíneo uniforme. Lo que vamos a ver es cómo aplicar la teoría que han investigado y las fórmulas que han desarrollado en el práctico que les pedí que investigaran cómo se calcula la velocidad de un objeto, de un cuerpo, en movimiento rectilíneo uniforme. Han investigado lo que es una trayectoria, un desplazamiento, lo que es el movimiento, una rapidez inclusive, y lo que es la velocidad. Justamente les pedía un desplazamiento, ¿sí? O lo que generalmente cuando desplazamos un cuerpo de un lugar a otro, es una distancia que se recorre y justamente les pedía el concepto de movimiento rectilíneo uniforme porque es lo que vamos a trabajar nosotros en una fórmula general. La misma palabra lo dice o el mismo concepto así lo especifica. El movimiento rectilíneo uniforme es justamente desplazarse por una trayectoria recta, ¿sí? Y la palabra uniforme indica una cosa que es que la velocidad que se genera en ese trayecto, ¿sí? Es una velocidad constante. Por eso es uniforme. Para calcular la velocidad de un cuerpo o un objeto cualquiera es la distancia que recorre ese objeto o el desplazamiento que lleva a cabo ese objeto mediante una cantidad de tiempo. Muchos han investigado la fórmula y la más básica es justamente esta. La velocidad de cualquier cuerpo, de cualquier objeto en movimiento rectilíneo uniforme es la distancia dividido el tiempo que se usa para ello. Ahora, es una fórmula de tres variables. En esta fórmula yo voy a encontrar tres datos: velocidad, distancia y tiempo. Al ser una fórmula de tres variables, yo puedo derivar fórmulas, ¿sí?, que me permiten a mí calcular las otras dos variables, que en este caso van a ser la distancia, que su fórmula derivada va a ser la velocidad por el tiempo, y el tiempo, que va a ser distancia dividido velocidad. Antes de trabajar todas esas fórmulas derivadas, debemos identificar bien a qué me refiero con una unidad de velocidad, una unidad de distancia y una unidad de tiempo, ¿sí? Para ello vamos a recordar algunas equivalencias simples que hacen referencia a la distancia y al tiempo. Recordemos que si hablamos de una distancia, estamos hablando de una unidad que se puede medir, ¿sí?, en cuanto a una longitud. Es decir, que la distancia yo la puedo trabajar en kilómetros, en metros, ¿sí?, centímetros, muy raro, pero trabajamos en centímetros, y otras unidades de distancia que ya conocen, que son los hectómetros, los decámetros, decímetros, ¿sí? Pero en este caso nuestras unidades van a ser las más sencillas, que vamos a trabajar con kilómetros, metros o inclusive hasta centímetros, ¿sí? Las unidades de tiempo ya las conocen: horas, minutos, segundos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar algunas equivalencias, vamos a recordar algunas equivalencias básicas, ¿sí? Recordemos que un kilómetro equivalen a 1000 metros, un metro equivalen a 100 centímetros, una hora es igual a 60 minutos, o una hora también puedo decir que tiene 3600 segundos.
Un minuto tiene 60 segundos. Esas equivalencias son muy importantes. Bien. Ahora, tenemos aquí un ejemplo sencillo. Un móvil recorre 100 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su velocidad? Bueno, vamos a identificar, ¿sí?, cuáles son los datos. Si me pide la velocidad, busco mi fórmula de la velocidad, que es esta, ¿sí?, y voy a reemplazar los datos. La velocidad, que es distancia dividido el tiempo, ¿sí?, reemplazamos. Un móvil recorre 100 kilómetros. 100 kilómetros es una distancia dividido el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. ¿Sí? Hago esta división, ¿sí?, y obtengo 50 kilómetros por hora. La unidad de velocidad es una unidad en donde tengo como cociente la unidad de una distancia por una unidad de tiempo. Todo este cociente que tengo acá entre estas dos unidades es una unidad de velocidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que una velocidad puede quedar expresada en kilómetros por hora. ¿Sí? Una velocidad también puede quedar expresada en metros sobre segundos o metros sobre minutos o kilómetros sobre minutos, centímetros sobre segundos. ¿Sí? Toda unidad que sea el cociente entre una unidad de distancia por una unidad de tiempo es una unidad de velocidad. ¿Sí? No sé, 30 metros por segundo, 10 metros por minuto, 14 kilómetros por minuto, 100 centímetros por segundo. La barra del cociente se lee sobre o por, o sea, no sé, acá podemos decir 20 metros por segundos o 20 metros sobre segundos, ¿sí? Puedo leerlo de esa manera, ¿sí? Pero cada vez que yo tenga el cociente de una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo, eso me hace referencia a que estoy trabajando con una velocidad, ¿sí? Entonces, estas son unidades de velocidad. Esto es una unidad de distancia. Esto es una unidad de tiempo, ¿sí? El objetivo es calcular una velocidad. ¿Y cómo se calcula? Dividir una distancia por un tiempo cualquiera y el resultado me queda expresado en una unidad de velocidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos ejercicios? Trabajar con las diferentes unidades que tiene una velocidad. Y para ello vamos a practicar o vamos a realizar ejemplos de cómo convertir una unidad de velocidad en otra. Bien, entonces, vamos a tomar el resultado del problema anterior, en donde la velocidad era 50 kilómetros por hora, y esta velocidad la vamos a convertir en metros por segundo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar eso? Con la ayuda de factores de conversión. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a tomar la equivalencia que teníamos hace un momento de que 1 kilómetro son 1000 metros. Acá la tenemos, ¿sí? 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Esta equivalencia que tengo aquí, yo la puedo leer de la siguiente manera. 1 kilómetro es igual a 1000 metros.
Ahora yo lo puedo expresar como factor de conversión, es decir, 1 kilómetro son 1000 metros. La barrita esta de fracción la puedo decir como son o es igual, ¿sí?, a 1000 metros, o 1000 metros es igual a 1 kilómetro, ¿sí? Entonces, esta equivalencia la puedo leer de esta manera. 1 kilómetro son 1000 metros o 1000 metros es 1 kilómetro. Lo mismo pasaría con las demás. 1 hora es igual a 3600 segundos. Si lo leo como factor de conversión, 1 hora son 3600 segundos o 3600 segundos es 1 hora. Un ejemplo más. 1 minuto son 60 segundos. Entonces, si lo leo como factor de conversión, 1 minuto son 60 segundos o 60 segundos es igual a 1 minuto. Con la ayuda de estas fracciones o factores de conversión, vamos a convertir esta velocidad de 50 kilómetros por hora en metros por segundo. Justamente, tenemos que pasar o convertir esta unidad de kilómetros en metros y esta unidad de tiempo, que son las horas, en segundos. Vamos a tomar o simbolizar la unidad de metros con M minúscula, segundos con S solita, ¿sí?, kilómetros con la nomenclatura normal y horas con H, ¿sí? O si quieren ponerle HS, no hay problema, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar 50 kilómetros sobre horas o por horas. Recuerden que la barrita la podía leer de esa manera, ¿sí? Y vamos a usar estos factores de conversión. El factor de conversión se utiliza en multiplicación, o sea que esta velocidad la voy a multiplicar por uno de estos factores. Como necesito cancelar o trabajar la unidad de kilómetros y convertirla en metros, yo voy a usar este factor o este factor, ¿sí? Yo voy a trabajar este porque es el que necesito. ¿Por qué? Al colocar este factor de conversión de esta manera, yo puedo visualizar algo. Como el factor de conversión se usa en una multiplicación, ¿sí?, fíjense que lo que yo obtengo acá es una multiplicación de dos fracciones, en donde las fracciones tienen las unidades de medida. Y si yo recuerdo el concepto de producto de fracciones, puedo recordar que ese producto puede simplificarse de manera cruzada. Por lo tanto, lo que yo voy a simplificar aquí van a ser las unidades de medida. En este caso, los kilómetros, dejándome a mí la unidad de distancia, que son los metros, que es lo que yo necesito. Al hacer eso, pude simplificar la unidad de kilómetros y me quedaron los metros. Ahora necesito hacer lo mismo para simplificar la unidad de las horas y que me queden los segundos. Entonces, la equivalencia que voy a usar es de horas en segundos, es esta. Pero ¿cuál factor de conversión usaré? ¿Este o este? El que vamos a usar es el primero. ¿Por qué? Porque 1 hora son 3600 segundos. De esa manera yo puedo simplificar las horas, ¿sí?, de forma cruzada, y al hacer eso, ¿qué obtengo? Segundos es la unidad de tiempo que yo necesito. Entonces vamos a usar la definición de fracciones. ¿Cómo multiplicamos fracciones? Numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. 50 por 1000 por 1, eso me da como resultado 50.000 dividido 1 por 3600, 3600, ¿sí? Entonces, al hacer esa cuenta, obtengo como resultado 13,8
¿Y cuál es la unidad que me quedó? Metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, 50 kilómetros por hora es equivalente a 13,8 metros por segundos. Entonces, repasemos. Para convertir a esta velocidad, lo que hice fue usar los factores de conversión en forma de producto, lograr simplificar la unidad, ¿sí?, que yo necesite cambiar. En este caso yo tenía que cambiar los kilómetros en metros, entonces los kilómetros lo ordenamos para que puedan simplificarse, porque recuerden que esto también puede ser expresado al revés, ¿sí?, pero no es lo que yo necesito por el momento. Entonces, simplificamos. Multiplicamos también por la unidad de tiempo, usamos el primer factor, ubicamos horas y segundos, simplificamos la unidad de horas, entonces hacemos el producto de manera horizontal y como resultado obtengo las unidades que yo necesito, que serían los metros por segundos. Analicemos el siguiente ejemplo. Calcular la velocidad en kilómetros por hora de un móvil que recorre 12.500 metros en 25 minutos. Bueno, lo primero que vamos a calcular es la velocidad con los datos que nos da la consigna. Esta distancia sobre este tiempo, ¿sí? Entonces, la velocidad, que es distancia sobre tiempo, es igual a 12.500 metros sobre 25 minutos. Eso me da como resultado 500 metros sobre minutos. ¿Sí? Esa es la velocidad que yo tengo en ese problema. ¿Sí? Entonces, divido 12.500 metros dividido 25 minutos. Eso me da una velocidad, ¿sí?, de 500 metros por minuto. Bueno, pero la consigna me pide que la velocidad que yo calcule debe quedar expresada en esta unidad de medida, en kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es convertir esta velocidad en kilómetros por hora, usando los factores de conversión. O sea, tenemos 500 metros por minuto por, aquí vamos a poner un factor de conversión, por otro factor de conversión, ¿sí? Ahora, debemos escribir el factor de conversión en donde podamos simplificar la unidad de metros y dejar la unidad de kilómetros. Entonces, la equivalencia kilómetros y metros es esta. Un kilómetro son 1000 metros, o lo podemos leer de esta manera. ¿Cuál factor de conversión usamos para poder simplificar la unidad de metros y que me queden la unidad de kilómetros? Este, ¿sí? Si yo coloco 1 kilómetro arriba y 1000 metros abajo, puedo simplificar de manera cruzada la unidad de metros y obtengo o me queda la unidad de kilómetros. Ahora, tengo que simplificar la unidad de minutos para que me quede la unidad de horas. Entonces voy a ver aquí, ¿sí? ¿Dónde? Acá. La equivalencia es 1 hora son 60 minutos. O 60 minutos es 1 hora. Entonces lo podemos expresar como factor de conversión. Entonces, 60 minutos es
una hora. ¿Sí? Entonces, al ubicar, ¿sí?, esta equivalencia de esta forma, puedo simplificar la unidad de minutos y me queda la unidad de horas. Bueno, vamos a multiplicar de manera horizontal 500 por 1 por 60. Eso me da 30.000. Dividido los 1000 que tengo por debajo, ¿sí? Y eso me da como resultado 30, y la unidad, ¿cuál será? Kilómetros sobre horas. ¿Sí? Y ese es el resultado que me pide ese problema. Bien, podríamos haberlo hecho de otra manera. Directamente podríamos haber convertido los 12.500 metros en kilómetros usando una regla de 3 simple, ¿sí? Y los 25 minutos en horas. Luego hacer la división y el resultado va a ser lo mismo. También es un proceso en el cual pueden trabajarlo. Bien, analicemos el siguiente ejemplo. Calcular la distancia de un móvil que en un cuarto de hora desarrolla una velocidad de 30 kilómetros por hora. Bueno, lo que vamos a hacer es justamente usar la fórmula de la distancia, que es el dato que nos está pidiendo, para poder usar los valores que nos indica el problema. Entonces, busco mi fórmula de distancia, que es velocidad por tiempo. Entonces, la velocidad, ¿cuál es la velocidad? 30 kilómetros por hora. Todo eso es una velocidad, ¿sí? 30 kilómetros por hora. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que se desarrolla en esta situación? Dice un cuarto de hora. ¿Cuánto es un cuarto de hora? Son 15 minutos. ¿Sí? Ahora, yo bien podría multiplicar este valor por este valor, pero mi pregunta es, ¿con qué unidad de medida me voy a quedar? Esto es una unidad de velocidad, que es un conjunto de una unidad de distancia por una unidad de tiempo, multiplicado por otra unidad de tiempo. Si yo miro detenidamente, aquí tengo un producto. Y aquí, hablando de unidades, acá yo tengo una fracción por una unidad. Y si yo recuerdo lo que hicimos con los factores de conversión, las unidades pueden simplificarse de manera cruzada. Pero para ello, tienen que ser iguales. Por lo tanto, acá yo tengo horas y acá yo tengo minutos. Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? Esta velocidad la tendría que cambiar en kilómetros por minuto o sobre minutos, ¿sí?, haciendo un factor de conversión, o esta unidad de tiempo convertirla en una unidad de tiempo pero en horas, ¿sí? Quizás por ahí cambiar esta velocidad sea un poco más problemático cuanto a cálculos, entonces yo opto por cambiar la unidad de tiempo. Y lo podemos hacer de dos maneras, usando una regla de 3 simple o factor de conversión, dado que yo sé que una hora es igual a 60 minutos. Una hora son 60 minutos. Entonces yo puedo decir
una hora son 60 minutos, ¿sí? O 60 minutos es una hora. Y convertir 15 minutos en horas, usando uno de estos factores de conversión. El factor que yo voy a usar es este, ¿sí? Una hora son 60 minutos. De esa manera, simplifico la unidad de tiempo de minutos de manera cruzada y obtengo 15 por 1, 15 dividido 60 y eso me da como resultado 0,25 horas. ¿Sí? Entonces, al haber convertido los 15 minutos en horas, podré trabajar mi fórmula. Esto yo lo hago con factor de conversión, pero también pueden hacerlo usando regla de 3 simple. ¿Sí? Usando 60 minutos es igual a una hora, entonces 15 minutos serán igual a X horas. Y el proceso es el mismo. Entonces, al haber cambiado la unidad de tiempo de minutos a hora, puedo trabajar la fórmula, porque entonces me quedaría 30 kilómetros por hora, o lo vamos a poner mejor de esta manera, sobre horas, por 0,25 horas. Entonces, al hacer eso, ¿sí? Porque los 15 minutos son equivalentes a 0,25 horas, el producto que se genera aquí, puedo simplificar, ¿sí? La unidad de horas y multiplicar 30 por 0,25, eso me daría como resultado 7,5 kilómetros, que es la unidad de distancia que me pide el problema. ¿Sí? Entonces, repasemos. La distancia es la velocidad por el tiempo. Yo multiplico esta velocidad que tenía yo como en el problema por el tiempo, que era un cuarto de hora, que son 15 minutos. Multiplicar esto por esto todavía no puedo, dado que si yo necesito calcular una distancia, lo que me tiene que quedar es una unidad de distancia. Por lo tanto, necesito simplificar las unidades de tiempo de la velocidad con la variable de tiempo, que son los 15 minutos que indica la situación. Para ello, lo que hemos hecho es convertir 15 minutos en horas. Yo lo hice usando factor de conversión, ¿sí? Una hora son 60 minutos, ¿sí? Entonces, a modo de factor de conversión, una hora son 60 minutos o 60 minutos es una hora. Entonces, 15 minutos multiplicado, porque recuerden que los factores de conversión se usan para multiplicar. Entonces, 15 minutos multiplicado por uno de estos dos factores, en este caso el primero, una hora sobre 60 minutos, o una hora son 60 minutos, simplificamos la unidad de tiempo, realizamos el cálculo de manera normal, 15 por 1, 15 sobre 60, y me da como resultado 0,25 horas. También lo podrían haber hecho usando la regla de 3, ¿sí? Me daría exactamente el mismo resultado, como sabemos que 60 minutos es una hora. Entonces, 15 minutos son X horas. ¿Sí? Entonces, hacemos el producto cruzado, 15 por una hora dividido los 60 minutos.
Y fíjense en que la simplificación es la misma que usando el factor de conversión y el resultado es exactamente el mismo. Al hacer eso, al convertir o transformar los 15 minutos en horas, vuelvo a trabajar la multiplicación, la misma velocidad que no la convertí, no la toqué, 30 kilómetros por hora, por ya no los 15, sino los 0,25, que es lo que convertí. Así podré simplificar la unidad de las horas, ¿sí? Y trabajar el producto con la unidad de kilómetros, que es una unidad de distancia y es lo que me pide el problema. Analicemos un último ejemplo. Calcular el tiempo que tarda una moto en recorrer 2 kilómetros si alcanza una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, vamos a usar nuestra fórmula de tiempo, ¿sí? En donde es la distancia dividida la velocidad. Entonces reemplacemos los datos. La distancia en esta situación son 2 kilómetros dividida la velocidad, que son 50 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que calcular es el tiempo. Por lo tanto, la unidad que me debe quedar en este problema es una unidad de tiempo. La unidad de tiempo que se visualiza en este reemplazo es la que marca la velocidad, que es metros sobre segundos. Eso significa que me debería quedar con esta velocidad, ¿sí? Si quiero trabajar los segundos. Si me quedo con esta velocidad, significa que las unidades de la distancia de esta velocidad debería simplificarse con la unidad de distancia de los 2 kilómetros. Pero acá yo tengo kilómetros y acá tengo metros. Eso significa que debo hacer un cambio. Puedo cambiar los 2 kilómetros a metros, o esta unidad de velocidad transformarla en kilómetros por hora. Una de los dos caminos. Yo voy a hacer el más sencillo, que es cambiar esta unidad, 2 kilómetros, en metros. Yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros. Por ende, 2 kilómetros serán 2000 metros. ¿Sí? Entonces, al hacer esa conversión sencilla, yo puedo dividirla por la velocidad que tiene la unidad de metros por segundo. Porque así yo puedo simplificar la unidad de metro con metro, dejándome los segundos, que es la unidad de tiempo que yo necesito para calcular esta situación. Entonces, tenemos 2000 dividido 50, eso me da como resultado 40 metros, segundos. ¿Sí? Que es justamente la solución de esta situación. Espero que con esto más o menos hayan comprendido cómo usar las fórmulas de distancia, velocidad y tiempo, y que lo más esencial para trabajar estos problemas es la conversión, ya sea de una distancia, de un tiempo o inclusive de una velocidad, ¿sí? Para que pueda calcular lo que me pide. Por ahí en el práctico ustedes van a encontrar, ¿sí? Situaciones en donde se
les indique que, por ejemplo, un móvil pasa por un mojón, ¿sí? Vamos a recordar que un mojón es una señal que indica en qué distancia me encuentro. O sea, supongamos un automóvil pasa por el mojón 40. ¿Eso qué significa? Que ese móvil lleva una distancia de 40 kilómetros, ¿sí? Eso es lo que es un mojón. Más o menos con esto podrán trabajar los ejercicios del práctico, ¿sí? La primera parte de cinemática, que tiene que ver más o menos con ejercicios parecidos a los que hemos trabajado aquí ahora. Espero que más o menos les sirva para realizar el práctico y cualquier cosa o cualquier duda que tengan, ya saben que pueden mandarme por mail a cualquiera de los dos o inclusive un mensaje por la plataforma. Cualquier cosa, estaremos en contacto. Un gran abrazo para todos.